Vamos a hacer una sonometría de un toro por un método un poco inusual. Tenemos, por ejemplo, la regla, la plantilla de sonometría isométrica con sus elipses que corresponden a circunferencias de los planos coordenados. Marcamos los ejes, donde aquí corta tenemos el origen y aquí volvemos a hacer el tercer eje. Forman entre sí ángulos iguales, tres ángulos iguales a 120 grados sexagesimales. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos el abatimiento. Simplemente marcamos igual medida. Podríamos hacerlo de muchas formas. Vamos a coger una medida con el compás. Entonces vamos a coger esta, por ejemplo. Entonces hacemos la línea que pasa por esos dos puntos. Y ahora simplemente una vez que tenemos esto, abatimos. Aquí tendríamos una pirámide. Si cogemos esta misma medida y tenemos la pirámide, pues marcamos la posición. Bueno, es nuestro triángulo fundamental. Ahora batimos esto simplemente cogiendo aquí esta distancia. Pues hacemos un arco, una semicircunferencia que pase por este punto y tenemos ya esa cara abatida. Bueno, tengo el trípode delante y no es fácil. Bueno, esta cara está batida, o sea, girada hasta hacerla coincidir con el plano de cuadro. Y ahora cogemos la circunferencia mayor. Coger esta. Bueno. Entonces tenemos para esta circunferencia, proyectamos, tenemos aquí una línea horizontal. Como sabemos, la proyección asonométrica e isométrica de una esfera o cualquier asonometría da una circunferencia con el mismo diámetro, y eso se demuestra porque al proyectar aquí el diámetro horizontal, lo proyecto aquí siguiendo la dirección del eje Z y necesariamente vemos que la medida de la esfera es igual, esta. Pero queremos que en vez de una esfera pues sea un toro, por ejemplo. Vamos a acercarnos de este tamaño, ya que tenemos ahí la máxima circunferencia. Vamos a coger una concéntrica, por ejemplo aquí. Ya lo veo bien de cerca. Yo voy a poner más o menos lo que me parece, pero bueno, se ve que no son muy concéntricas. Bueno, por ahí estaría bien. Entonces al proyectar este punto y al proyectar ahora este punto aquí y sé que el toro va a tener esta dimensión y que las dos secciones de ese toro, si pensamos en la forma geométrica del toro, es una rosquilla. Entonces hay un corte por aquí, por el centro, y pasaría otro por ahí, por el centro de la figura, como si cortamos un donus por la mitad para untarlo de mantequilla. Bueno, entonces tenemos que en asonometría el eje mayor de la elipse pues será este. Una que nos queda pequeña y otra grande. Bueno, vamos a coger la pequeña, que parece que se aproxima un poco más. Bueno, vamos a coger un método muy sencillito para hacer la figura, sin necesidad de hacer cálculo prácticamente ninguno, y esto es para pensar solo en las dos secciones de esas dos circunferencias concéntricas, como si de repente le quitamos aquí un trozo al toro y nos queda aquí esta forma así. Entonces ahora lo abrimos hacia el otro lado
Vamos a desplazarlo hacia aquí y nos queda algo así, ¿no? Entonces, que le hemos quitado ese trozo. Bueno, decía que si una esfera la proyectábamos ortogonalmente sobre un plano, siempre al hacerlo ortogonalmente mediante paralelas, que es la sonometría isométrica, pues también pasa lo mismo con las otras asonometrías, pues tenemos que el diámetro de la esfera es invariable, ya que es una proyección mediante paralelas, que se dice cilíndrica, ¿no? Entonces quiere decir que la esfera, cuando se desplaza por la circunferencia que pasa por el medio, por esta circunferencia del medio, vamos a hacer aquí la del medio, habría que medir el diámetro y coger realmente la del medio, pero lo voy a hacer así rápidamente para que se entienda. Este es el eje, digamos el eje de simetría de esas dos circunferencias, un eje circular. Bueno, si lo proyectamos aquí arriba, pues realmente esta medida es igual que esta, pues quedará aquí en la mitad, será la elipse que pasa por la mitad. Entonces ya la trazo, la que pasa por la mitad, esta me queda pequeña, esta queda un poco grande. Bueno, intento meterme un poco hacia adentro. Bueno, esa sería la que pasa por la mitad. Bueno, pues ahora lo único que tendría que hacer es esferas por todos esos puntos de ese eje de simetría. Entonces, si hago una esfera aquí, como sé que se corresponde con una esfera real, con una circunferencia que corresponde al contorno de la esfera del mismo diámetro, y sé también que la esfera aquí, hagamos una esfera cualquiera, tienen todas el diámetro, según pone aquí, 11. Por ejemplo, esta esfera. Esa es una esfera que podría estar dentro del donuts, ¿no? Entonces, según eso, esa misma esfera, al proyectarla aquí, tiene el mismo diámetro, por lo tanto ya podríamos hacer aquí esferas. Vamos a hacer las de las esquinas, 11, bueno, tiene que tocar ahí, aquí lo mismo, 11, alguien ya percibirá cuál es el resultado del ejercicio, 11, centrada siempre con el centro sobre esta elipse. Vamos a hacer alguna más, siempre centro sobre la elipse. Bueno, efectivamente esto lo que me determina es el contorno real del toro, ¿no? Una vez que hago todas las esferas posibles que tienen por centro puntos de esta elipse, ¿no? Bueno, pues ahora ya podemos acercarnos un poco, y una vez ya que tengo esto, como vemos, lo único real del contorno coincidente con esto, pues es la curva del contorno del toro, que es tangente en este punto y en este, porque luego, como vemos aquí en la perspectiva, esto se amplía, viene por aquí. El contorno no es una elipse. A ver si alguien cae en la tentación de coger la plantilla. Por regla general, vamos, se le puede parecer, pero... Y aquí el contorno también anterior de estas esferas, y el contorno inferior trasero de estas esferas. Bueno, efectivamente eso es un toro perfectamente calculado. Pasa igual con un serpentín. Si cojo, por ejemplo, una hélice, que es por ejemplo el pasamanos de una escalera de caracol, y cojo aquí esferas que se desplazan por ese pasamanos, el contorno de las esferas lo que me provoca realmente es un pasamanos de sección circular, que siempre tiene el mismo grosor, ¿no? Bueno, pues acabo de calcular aquí un toro, simplemente haciendo esferas como generatrices de esa superficie tórica, ¿no? Y sé que cuantas más haga, más preciso voy a ser en el contorno del toro.
Eso quiere decir que si tengo un sistema para hacer todas las circunferencias posibles, que tienen por centro puntos de esta elipse que corresponden a esta en la planta, pues tendré el contorno real de la superficie tórica. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a simular nuestra perspectiva, aunque sabemos que el contorno no es una elipse. Vamos a hacer una intentando sustituir. Tampoco una elipse es igual a un óvalo, y a veces se sustituye ya que el óvalo es muy fácil de dibujar y la elipse, un óvalo se puede hacer con arcos de circunferencia. Una elipse no, hay que calcular punto por punto. Nunca se puede utilizar un compás para hacer esta curva elíptica, nunca. En cambio el óvalo sí que puedo coger aquí un centro, aquí otro, y la característica del óvalo es que estos dos centros deben estar alineados con el tercer centro aquí para esto. Entonces, donde cojo aquí este centro hago un arco para esta curva, mientras que aquí a igual distancia cojo el otro centro y hago el arco para esta curva. O sea que tengo un arco que, como vemos aquí, sería algo distinto de la elipse. O sea, puedo aproximar, pero no puedo construirla. Bueno, vamos por último a darle algo de sombras para hacer el ejercicio más interesante. Hay que decir que el contorno sería más achatado aquí por los extremos. Dibujamos, por ejemplo, aquí un oscuro y aquí también, que se refleja aquí todo el interior con más intensidad. Pues viene siendo algo como esto. Le damos un poco con el difumino. Veamos también un poco por encima. Y aquí. Bueno, normalmente esto seguiría hacia abajo. Ya digo, cuando sale tan afilado como una elipse, quiere decir que el toro no es de sección circular, sino de sección elíptica, ¿no? Si no, no saldría con ese oscuro. Bueno, le damos contraste por aquí. Irregular, ya que está reflejando algo de alrededor. Y tenemos ya nuestro toro. Podríamos darle, por ejemplo, oscuro por aquí también. Lo normal es que degrade aquí el tono medio hacia los laterales. Y aquí por el borde, pues también un poco. Bueno, pues esa sería la superficie tórica, que podemos incrementar un poco el contraste. Como si reflejara realmente ahí algo. Y si el papel fuera gris oscuro, le podríamos dar un tono de luz ahí. Como no es gris oscuro, pues tendríamos que darle, pues a lo mejor luego con un toque con el ordenador blanco para hacer un brillo, que se llama el lustre. Bueno, pues ese sería el toro generado solo con esferas cuyo contorno son siempre circunferencias. Sería la asonometría y el efecto volumétrico de la figura. Hay que decir que el toro es una figura que tiene en planta, vamos a poner aquí al lado, dos circunferencias concéntricas que para su representación técnica pues tendríamos que hacer un eje que viniera todo por aquí, luego hacer los dos ejes correspondientes a la circunferencia
Y arriba, pues el contorno, el grosor de esta circunferencia lo pondríamos aquí y el otro grosor aquí. De manera que ahora dos líneas que unen tangencialmente a esas dos semicircunferencias, mostrando aquí las discontinuas y discontinuas. Marcaríamos aquí los ejes y aquí pues también. Y aquí lo mismo, ejes por aquí y ejes por aquí. Y podríamos por último marcar, pues por ejemplo, la cota del diámetro para esto dirigido hacia el centro, borrando aquí un poco y pondríamos diámetro, el que sea. Aquí también, aquí ya no pondríamos diámetro, sino no llega hasta aquí, entonces pondríamos radio. Bueno, por último le pondríamos el número, por ejemplo, radio 2 milímetros, por ejemplo esto, el diámetro, pues por ejemplo, pues 8 o 9, lo que fuera. Siempre en paralelo a la línea de cota. Bueno, tenemos esta medida, tenemos esta, no hay más que acotar. Son los dos radios de un toro. Y por último hay que decir, cosa curiosa, que si cortamos un toro según esta dirección, por un plano que viniera por aquí, pues lo que obtenemos es dos circunferencias. Esta línea de mayor grosor y las demás discontinuas. Entonces, al proyectar aquí el toro, sabemos que el contorno aquí son esferas cuyo diámetro es este. Entonces podríamos dibujar aquí el contorno ya con la altura total del toro, que será esta, y aquí las dos circunferencias. Una circunferencia y aquí la otra. Son las circunferencias de Villarceau. De manera que ahora aquí tenemos el contorno, que decíamos que era lo que correspondía realmente al diámetro este, que es esto. Y aquí tangente la circunferencia a esta otra de aquí, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que nos quedaría. Y lo que aparecería seccionado, pues sería esto, con una línea a 45 grados, línea fina, respecto a esta línea de aquí que lleva los ejes como estos, punto lineal. Esto es la cara de la superficie tórica, la superficie junto con esto. O sea que el rayado solo serían las dos secciones de circunferencia, ya que el plano es tangente ahí al toro en ese punto, ¿no? Bueno, pues esa sería la figura ya al final. Ya digo, si queremos darle más fuerza, podríamos darle más contraste, darle más interés a la figura.